Hace apenas unos días, Miguel Quintana, periodista español que tiene un canal de YouTube muy importante, que ya estuvo presente en este canal, tuvo un invitado, un delantero del Famalicão de Portugal, que le comentó que este central argentino del que vamos a hablar hoy es el futuro del fútbol mundial, o al menos uno de los más interesantes a seguir. De él lo vamos a hablar. Hoy toca hablar de Nehuen Pérez. Hola, hola, bienvenidos todos. Hoy tenemos presente a Joaco de Sud Analytics para charlar de uno de los mejores centrales, al menos uno de los centrales que más interesa ver en el futuro de la selección argentina y no es otro que Nehuen Pérez. Por eso le damos la bienvenida a Joaco. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estás? Un placer estar acá y más aún para hablar de un jugador como Nehuen Pérez, como decías, un verdadero crack y probablemente el central de la selección en los próximos años. Para la gente que no tiene Twitter o que vive en un frasco de mayonesa que no tiene ni idea, Sud Analytics de la mano de Joaco está haciendo unos hilos espectaculares buscando, por ejemplo, reemplazos a Lautaro Martínez en Inter, a, por ejemplo, el caso de Lucas Martínez Cuarta, un interesantísimo, tremendo defensor central que, bueno, hay que encontrar alternativas. Y él usa el Big Data, una herramienta importantísima hoy en el armado de los equipos, principalmente en Europa, algo que no se replica mucho acá, ¿no? En Latinoamérica no hay demasiado, ¿no? Así es, el Big Data viene en constante evolución y crecimiento en lo que es Europa, pero Sudamérica me parece que está todavía un poco más atrás en ese tema. Algunos equipos ya lo están implementando, pero no es algo que sea moneda corriente en el fútbol local. Buscamos lo que es combinar datos y fútbol de la manera más didáctica posible, que se entienda para la gente, para quien sea técnico, jugadores, quien lo quiera mirar, para buscar explicar las reemplazantes, nuevas camas de jugadores, identificar jugadores y a partir de ahí elaborar determinados rankings para encontrar jugadores, reemplazantes, sucesores o diferentes alternativas que vamos pensando y creando. Es un laburo importante, lleva bastantes horas. Así es, para cada hilo estamos varias horas, sobre todo, y más con la gráfica, el análisis de los jugadores, descargar todo lo que son los jugadores, identificarlos, analizarlos, los cálculos, lleva bastante tiempo, pero está saliendo cosas buenas y me parece que a la gente le está gustando. Sí, ni hablar, está buenísimo y es muy inteligente la manera en que lo hacen porque es, como vos dijiste, un lenguaje más didáctico para algo que suele alejarse del común de la gente, en la forma en que se desarrolla ese tipo de herramientas. Pero hablando puntualmente de Nehuen Pérez, estuviste recopilando mucha data. Es un central muy interesante que pertenece al Atlético de Madrid, pero lamentablemente por la cantidad de competencia que tiene en el equipo terminó siendo cedido al Famalicão de Portugal para quienes no lo conocen. Es muy interesante, es ágil, es joven. ¿Qué fue lo que más te sorprendió al analizar este tipo de futbolista? Bueno, lo que hicimos nosotros fue principalmente compararlo con algunos centrales que son top a nivel mundial hoy, siempre teniendo en cuenta jugadores jóvenes, menores de 24 años. Por ejemplo, por nombrar Luis Felipe de la Lazio, De Ligt, Upamecano, Joe Gómez, Bastoni, jugadores que ahora están jugando en equipos grandes, que son titulares, muchos de ellos ya en la selección. Y lo que hicimos es ver en un contexto dado de estos jugadores en qué posición se encuentran Pérez, cómo están diferentes características. Por eso tomamos 4 aspectos principales que son intercepciones, duelos defensivos, duelos aéreos y barridas. En un análisis más completo se deberían ver lo que son más estadísticas de ataque, de pases y demás, pero para hacerlo un poco más reducido, buscamos analizar lo que son las estadísticas más defensivas de él. ¿Y qué fue lo que más te sorprendió al analizar ese tipo de datos? Por ejemplo, algo que vos decís, este defensor central en este aspecto es muy superior a otro tipo de contrincantes con el que, bueno, lo fueron comparando. Nehuen Pérez ya viéndolo, ya lo veíamos en Sub-20, en el Sub-23 argentino, se lo ve como un jugador, un defensor muy inteligente. Y Sí. Esta visión de juego que tiene, interpretación de juego, se vio muy reflejada en lo que son los datos para analizar las intercepciones. En todos estos jugadores que mencionaba, Nehuen Pérez salió como primero en jugador de intercepciones. Para establecer las intercepciones, son lo que analizamos es las intercepciones en 90 minutos, promedio de 90 minutos de intercepciones que realiza el jugador, contra los tiros bloqueados que realiza. En este cálculo, multiplicando los dos, obtuvimos que Nehuen Pérez es el mejor de todos, realizando, por ejemplo, bloquea casi un tiro por partido y 8 intercepciones por partido realiza, lo que es un Increíble. montón. Y tiene debajo, como te decía, De Ligt, Upamecano, que ya los quieren en equipos grandes del fútbol mundial. Entonces, teniendo 19 años, que es mucho menos lo que tienen los otros centrales, son datos, la verdad, impresionantes y llaman la atención. Claro, pues se lo está comparando con defensores que, recordemos a la gente, tienen 21, 22, 23 años y ya están en equipos, como el caso de De Ligt, en la Juventus, en la Serie A. Y en este caso, él ya los supera. Así es increíble.
Y por eso decía que si sigue este ritmo y más con el Cholo en Atlético, o sea donde vaya, porque tiene nivel de equipo grande ya, va a ser un jugador de nivel mundial, uno de los mejores centrales del mundo, no tengo dudas. Y en el caso de otro tipo otro tipo de aspectos que fueron analizando, ¿en qué posición podemos encontrarlo a Nehuen Pérez? Después, por ejemplo, el juego aéreo por ahora no es una de sus principales virtudes, por el hecho de estar quinto, tanto en duelos aéreos como en duelos defensivos. Pero yo creo que también se da también con la experiencia. Duelos aéreos y duelos defensivos tienen mucho que ver con lo que es la experiencia del jugador, de saber cómo posicionarse, manejarse, ganar de estos duelos. Entonces es algo que tiene mucho margen de mejora en estos aspectos, Nehuen Pérez. Sí, no es menor. Y en datos que tienen que ver con, qué sé yo, el contacto con la pelota, este tipo de cosas que vos dijiste que son herramientas más ofensivas, ¿no? ¿Estuvieron analizando algún aspecto en particular? Nehuen Pérez en lo que son, por ejemplo, pases progresivos, quiere decir esos pases que permiten progresar en el campo, que es la posibilidad de un compañero de continuar la jugada, queda tercero, lo que es muy grande, el puesto es muy alto, teniendo en cuenta, juega en la Liga de Portugal, pero son números muy altos y que reflejan que Nehuen Pérez tiene grandes capacidades también técnicas para jugar también en equipos grandes. Sí, ni hablar. Por ejemplo, vos hace un ratito comentábamos del hilo que hiciste de Martínez Cuarta y los diferentes reemplazantes potenciales que pueden aparecer. Comparando con Nehuen Pérez, ¿a vos te sorprende? ¿Se destaca muchísimo Nehuen Pérez respecto a otros que estuviste analizando? ¿En qué situación lo ponemos? Sí, la verdad que las estadísticas, por ejemplo, más o menos son del nivel de Martínez Cuarta, aproximadamente en los números. Pero lo que hay que destacar es que Martínez Cuarta ya tiene 23 años. Ah, Nehuen Pérez tiene 19 recién. Eso es importante y hay que destacarlo porque la verdad es el margen de mejora que tiene un defensor en esos años es muy grande. sí, ni hablar. Y este tipo de herramientas, a ver, ¿cómo la podría aplicar un equipo argentino? Para la gente que no tiene mucha idea de Big Data, para conocer un poquito más. Un club, qué sé yo, Boca Juniors, River Plate, contratan un equipo de Big Data. ¿Para qué les serviría este tipo de herramientas? Yo creo que hay principalmente dos puntos principales. El primero, que es un poco el que mencionamos, que es el scouting, el reclutamiento de jugadores, identificar jugadores. Es cierto que no hay nada como el fútbol, ¿no? Como dicen muchos, partidos completos, verlos en la cancha, no hay nada como eso. Pero ahora bien, vos no podés estar viendo las 10 ligas americanas que hay, segundas divisiones, todos los partidos de cada liga cada fin de semana. Entonces el Big Data lo que te da es la posibilidad de identificar jugadores, preseleccionar y saber qué es lo que vas a ver, con qué te vas a encontrar, cuáles son los jugadores destacados, analizar a jugadores que vas identificando a través de los datos. Entonces te limita mucho el rango de jugadores que vas a mirar y saber qué es lo que vas a mirar. Y en segundo lugar, te permite analizar lo que son jugadores en particular, por ejemplo, evaluar crecimientos. Uno de los hilos que tenemos pensado hacer, por ejemplo, es el crecimiento de jugadores bajo Marcelo Gallardo, por ejemplo, cómo creció De la Cruz, cómo creció el Piti. Analizar esto, el crecimiento, vos podés ver un jugador y podés ver en determinada estadística qué números tenía en la temporada hace 3 años y qué números tiene hoy. Identificar en qué está creciendo, en qué no, cuáles son las falencias, en qué está mejorando y puede seguir mejorando. Esos son, creo, dos puntos principales que tiene el Big Data, que son unas fuertes cualidades que tiene para poder ser aplicado a diferentes equipos. Y el fútbol argentino creo que vendría muy bien. Sí, hace apenas unas horas se contó la historia, no sé si la escuchaste, muy interesante de Memphis Depay, de cómo eligió ir a Lyon de Francia. Muy interesante porque él, a ver, pidió a su agente, a su representante, que contrate un equipo de Big Data y que vean de una cierta forma en qué equipo de Europa encajaría mejor para a partir de eso ser ofrecido a diferentes clubes como dije, el continente europeo. Y al final terminó eligiendo un club donde le fue muy bien. Y esto es muy interesante porque es una manera concreta de cómo aplicar el Big Data en el fútbol actual. Totalmente. El otro día, justo en un tweet que mencionaba esto de Depay, me ponían que es lo que hacíamos nosotros, pero al revés. Es decir, en lugar de equipos identificar jugadores, un jugador estaba identificando equipos. Y es muy cierto, pero es bajo la misma herramienta, es tratar de trabajar esto a través de los datos, en este caso datos de equipos, identificar Depay, quería identificar qué equipos jugaban con espacios para poder desempeñarse en las contras, tener espacios para atacar y ir de izquierda a derecha. Entonces eso es clave para un jugador y de hecho a Depay le fue muy bien en el Lyon y ahora se está nombrando para grandes clubes otra vez, como es, por ejemplo, el Milan, escuché que lo quería. Sí, sí, no es menor. Así que bueno, Joaco, te agradezco muchísimo, es un honor tenerte acá en el canal. Esperemos pronto estar analizando otro futbolista. Recuerden seguirlo acá abajo en la descripción, van a encontrar
toda la información de Sud Analytics, los links a los hilos, van a encontrar el Twitter y obviamente acá abajo va a aparecer su Twitter para que lo puedan seguir. Así que muchas gracias por este aporte, pero espectacular. No, gracias a vos, Juli, un placer estar acá y muchas veces esperemos seguir haciendo videos de este tipo. Ni hablar. Y ustedes recuerden suscribirse, recuerden seguir a Sud Analytics en Twitter y ver todo el laburo espectacular que hacen. Y nos vemos en un próximo video.